Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería presenciar un encuentro extraordinario que cambia la vida de una persona para siempre? Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, numerosas personas le lanzaban insultos. Sin embargo, en medio de ese momento, una persona se detuvo abruptamente y experimentó un profundo cambio de corazón. Esta persona tuvo la suerte de entablar una conversación con el Señor y desde entonces ha sido conocida como el ladrón arrepentido o el ladrón sabio. Imagina esto, dos criminales condenados a morir junto a Jesús, ambos lanzándole insultos. Pero luego, en medio de su hora más oscura, algo increíble sucede. Uno de ellos, contra todo pronóstico, tiene un cambio de corazón. Pero, ¿cómo ocurrió esta transformación? ¿Cómo se encontró un criminal endurecido en la presencia del Salvador y que lo llevó a expresar fe en medio del sufrimiento? Únete a nosotros mientras descubrimos los momentos profundos que se desarrollaron en ese fatídico día. Exploraremos las perspectivas contrastantes de los dos ladrones y las elecciones fundamentales que tomaron. Serás testigo del poder del arrepentimiento y cómo puede abrir las puertas del paraíso, incluso ante la muerte inminente. Descubre la importancia de reconocer nuestra propia culpa, la necesidad de un Salvador y el poder de una súplica sincera. Comencemos. Fue un día extraordinario, como ningún otro. A pesar de los intentos de Pilato por liberar a Jesús, los líderes religiosos insistieron obstinadamente en su crucifixión. Además, instigaron a una multitud enfurecida entre las personas judías que se congregaban en Jerusalén para la Pascua. La crucifixión era un método común de ejecución utilizado por los romanos para criminales atroces, por lo que no fue sorprendente que dos personas más fueran ejecutadas junto a Jesús. Acompañados por Cristo, el ladrón arrepentido y otro hombre fueron conducidos por los soldados hasta el lugar de ejecución, un lugar siniestro conocido como el Calvario. Según Lucas 23, 39-43, uno de los criminales que estaban colgados allí blasfemaba contra él, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, reprendiéndole, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguna cosa mala ha hecho». Y dijo a Jesús: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Mientras que Mateo y Marcos mencionan a los criminales que fueron crucificados junto a Jesús, solo informan que ambos se burlaron y insultaron a Jesús. Mateo 27:44 dice: «También los ladrones que fueron crucificados con él le injuriaban de la misma manera». De manera similar, Marcos 15:32 revela que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que fueron crucificados con él le insultaban. Sin embargo, Lucas ofrece una visión más profunda. Aunque los dos criminales comenzaron su viaje juntos, uno de ellos eventualmente optó por un camino diferente. Ambos presenciaron y escucharon los mismos eventos, pero llegaron a conclusiones contrastantes. Las palabras del ladrón arrepentido revelaron las marcadas diferencias entre estos hombres. Inicialmente, llegaron a conclusiones divergentes con respecto a la identidad del hombre posicionado en el medio. El criminal rebelde se alineó con la multitud, lanzando una ráfaga de insultos hacia Jesús y burlándose de la idea de que él fuera el Mesías. Lucas 23, 36-38 relata: «Los soldados también se burlaban de él, se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también sobre él una inscripción escrita en griego, en latín y en hebreo: "Este es el Rey de los Judíos". Por el contrario, el individuo arrepentido reconoció a Jesús tanto como un hombre inocente que no había cometido ningún delito, como un rey que se preparaba para entrar en su reino celestial. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. Comprendieron que el destino eterno de una persona está inseparablemente vinculado a su comprensión de la verdadera naturaleza de Jesús. Además, difirieron en su evaluación de su propia culpabilidad. El primer delincuente era incapaz de reconocer su propia naturaleza pecaminosa. No admitió su culpa y no mostró reverencia por Dios, mientras que su compañero lo reprendió. La conclusión del compañero era acertada. De hecho, estaban siendo justamente castigados por sus crímenes. La salvación sigue siendo inalcanzable a menos que uno reconozca su condición de pecador en rebelión contra un Dios santo, alejado de él. En un contraste notable, los dos hombres llegaron a conclusiones contrastantes con respecto a la naturaleza de su liberación. El criminal sin arrepentimiento simplemente buscaba liberarse de sus circunstancias terrenales inmediatas. Le exigía a Jesús: "Sálvate a ti mismo y a nosotros", con la intención de evitar la muerte. Sin embargo, el segundo criminal comprendió que existía una preocupación mucho mayor más allá de sus problemas actuales. Independientemente de la gravedad de su situación terrenal, les esperaba un asunto mucho más importante: enfrentar la eternidad y la ira de Dios sin un mediador. Con un corazón lleno de arrepentimiento, este hombre reconoció a Jesús como el mediador que desesperadamente necesitaba. Imploró: "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino". Es posible que presenciar la súplica de Jesús a su Padre por perdón hacia sus ejecutores fuera suficiente para provocar un cambio en la percepción de este hombre sobre Jesús, llevándolo a poner su fe en él. En respuesta al arrepentimiento y la fe del hombre, Jesús declaró: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". A medida que los eventos se desarrollaban, la oscuridad envolvió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó en dos. Con una voz resonante, Jesús exclamó: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Y con esas palabras, exhaló su último aliento. El ladrón en la cruz, que había estado peligrosamente cerca de la muerte y la condenación, recibió la misericordia de Dios en los últimos momentos y experimentó una gloriosa salvación. Mientras un ladrón encontró su fin en el pecado, el otro murió al pecado y encontró redención. Fue en un lugar y en un momento en el que menos se esperaba que este hombre se acercó en fe y se aferró a la misericordia infinita de Cristo. El arrepentimiento de los ladrones es un testimonio impactante. Inicialmente, ambos ladrones se unieron en acusar a Jesús cuando las 3 cruces fueron levantadas. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso the old El Paso. Sin embargo, algo cambió en el corazón de uno de los ladrones. Sus palabras llevaban las marcas inconfundibles de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, en su esencia, significa un cambio profundo de corazón. Luke 23:40 es un pasaje donde el otro criminal reprendió a su compañero, diciendo: "¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación?". Aunque la Biblia lo identifica como un criminal, entendemos que él, como cualquier ser humano,
poseía una naturaleza pecaminosa. Este hombre había tomado decisiones desafortunadas y ahora enfrentaba las consecuencias de sus crímenes en la cruz. Sin embargo, hubo una notable transformación dentro de él. Su actitud mostraba arrepentimiento mientras admitía abiertamente, yo soy el problema. Además, experimentó un cambio de corazón con respecto al pecado. En Lucas 23:41, reconoció, nosotros recibimos con justicia lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Esto ejemplifica la esencia del verdadero arrepentimiento, confesar los pecados, reconocer los errores y aceptar las justas consecuencias. Básicamente, expresó, admito mis pecados y reconozco que son incorrectos y merecen castigo. El arrepentimiento implica un cambio genuino de corazón hacia el Salvador. Es plausible que presenciar los eventos en la cruz lo haya llevado a reconsiderar su percepción de Jesús. La forma en que Jesús murió en la cruz fue diferente a todo lo que había presenciado antes. Escuchar a Jesús pedir perdón en nombre de sus verdugos debe haber tenido un impacto profundo en él. Además, notar el letrero sobre la cabeza de Jesús probablemente desempeñó un papel fundamental en su comprensión. Era como si el primer tratado del Evangelio estuviera específicamente escrito para el ladrón en la cruz, un mensaje divino de que este hombre muriendo en el medio no era una persona ordinaria. La petición del ladrón fue significativa. Surgió desde un lugar de arrepentimiento. Cuando alguien obtiene una nueva perspectiva sobre el pecado, el yo y el Señor, puede dar ese paso de fe e implorar al Señor Jesús que los recuerde en su misericordia. La sencilla y hermosa petición del ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, marcó el comienzo de su historia. Requirió reconocer la necesidad de Jesús. Pronunciar las palabras Señor, acuérdate de mí es todo lo que se necesita. Por fe, uno se acerca al Salvador. La salvación a través de este enfoque no solo es sencillo, sino que también enfatiza la sinceridad demostrada por el ladrón. A pesar de soportar un dolor insoportable en la cruz, él suplicó fervientemente. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Según la Biblia, si una persona confiesa a Jesús como Señor con su boca y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salva. Romanos 10:9 afirma, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dios nos asegura, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la promesa de Dios, y si te acercas a Él, Él te salvará realmente. El ladrón en la cruz sirve como un ejemplo principal de esta verdad. Experimentó un arrepentimiento genuino, experimentando una transformación completa en su perspectiva sobre sí mismo, el pecado y el Señor. Su petición fue simple pero profunda, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La redención del ladrón fue asegurada por las palabras del propio Cristo.
Su súplica colocó a Jesús en medio de dos peticiones. Mientras que un ladrón desafió a Jesús a salvarlos de la crucifixión, Jesús eligió pagar el precio máximo. Respondió con un rotundo sí a la salvación de cualquiera que la buscara. Jesús prometió al ladrón redimido que estaría conmigo en el paraíso. El concepto de paraíso se menciona en 2 Corintios 12:4, donde describe una experiencia indescriptible, y en Apocalipsis 2:7, que habla de participar del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Hoy en día, cuando los creyentes fallecen, entran inmediatamente en la presencia del Señor. La Biblia afirma en 2 Corintios 5:8 que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Sin embargo, es crucial no demorar en tomar una decisión. Si bien el arrepentimiento en el hecho de muerte es posible, no es algo en lo que se deba confiar. En cambio, sigue el ejemplo del ladrón en la cruz. Aprovechando la oportunidad cuando se presentó, tomó una acción decisiva. La preocupación del ladrón por la maldad y blasfemia de su compañero hacia Cristo marcó el primer paso de su arrepentimiento. El segundo paso involucró un reconocimiento completo de sus propios pecados, reconociendo que merecía condenación. El tercer paso fue una clara declaración de la inocencia de Cristo, afirmando que Jesús no había hecho nada malo. El cuarto paso fue depositar fe en la capacidad y disposición de Jesús para salvarlo. Se volvió hacia el sufridor crucificado y se dirigió a él como Señor, expresando su creencia en su reino. El quinto paso involucró la oración, al clamar a Jesús y pedirle que intercediera en su nombre. Finalmente, el sexto y último paso fue la humildad, al suplicar humildemente al Señor que se acordara de él. La historia del ladrón arrepentido en la cruz es un poderoso recordatorio de la misericordia y gracia ilimitadas de nuestro Señor Jesucristo. En medio del sufrimiento y la condenación, este hombre experimentó un encuentro que cambió su vida con el Salvador. Su humilde súplica, Señor, acuérdate de mí, abrió la puerta a la salvación eterna y la promesa del paraíso. Que esta historia nos sirva como fuente de inspiración y esperanza a cada uno de nosotros. Sin importar nuestros errores pasados o el peso de nuestros pecados, Jesús está listo para ofrecer perdón y redención. Anhela transformar nuestras vidas, así como transformó la vida del ladrón arrepentido. Mientras reflexionamos sobre este increíble acto de misericordia, recordemos vivir en un espíritu de arrepentimiento, reconociendo nuestra necesidad del Salvador y aceptando el perdón que Él ofrece libremente. También compartamos este mensaje de esperanza con nuestros amigos y familiares, para que ellos también puedan experimentar el poder transformador de Cristo. Si esta historia te ha conmovido, te pedimos amablemente que le des me gusta y compartas este mensaje con otros. Al difundir el amor y la verdad de Jesús, podemos extender su invitación de salvación a aquellos que más lo necesitan. Por último, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias inspiradoras, enseñanzas y recursos para profundizar en tu camino de fe. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de gracia y redención. Que la historia del ladrón arrepentido siga resonando en sus corazones, recordándoles el amor inmenso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga abundantemente.